Bienvenidos a En el Nombre del Padre. Hoy día desde el sur de Perú. En mayo se conmemora en Chile el combate naval de Iquique, una fecha muy importante para la historia criolla. Pero después de la Guerra del Pacífico, después de más de 100 años, Perú quiere recuperar Arica. Hoy en día hay un candidato a la presidencia de la República que salió hace algún tiempo de la cárcel y que dice que si él es presidente va a invadir Chile y va a recuperar Arica. Lo conversamos hoy día acá, en el Nombre del Padre. Bueno, para empezar con este tema vamos a hablar un poco de historia. Aproximadamente el año 1820 Argentina y Chile ayudan a la obtención de la independencia del Perú. Incluso el año 1823 Bernardo O'Higgins, un prócer de la patria chilena, se asila en Perú, donde moriría 20 años más tarde aproximadamente. También Chile, con una parte de Perú, interviene en la guerra de confederación, ¿cierto? Donde la confederación Perú-Boliviana lucha con una facción de Perú y donde Chile también ayuda en esa gesta. Incluso los ejércitos chileno y peruano actuaron juntos contra la flota española que invadió unas islas peruanas. Después hay cierta calma y según algunos historiadores dice que Perú trató de que Chile llegara a un acuerdo pacífico con Bolivia. Pero en el año 1879 Chile le declara la guerra a Perú y Bolivia, ya que estos tenían un pacto secreto de cooperación. Evidentemente esto se provocó por la invasión de Chile del puerto de Antofagasta, que era boliviano en esa época. Posteriormente Chile ganó la guerra a Bolivia rápidamente y después más tarde a Perú, ocupando territorios, incluso llegando a la capital limeña. Tacna también fue ocupado, Arica, que hasta el día de hoy es chileno, y por supuesto eso creó un gran resentimiento y dolor que me imagino que en cierta parte de la población peruana persiste hasta el día de hoy. Desde ahí empezamos en esta historia en el Nombre del Padre, desde el sur de Perú, desde Tacna, para hablar en realidad si Perú, o los peruanos, o cierta parte de Perú, aún quieren recuperar Arica. Bueno, el tema de la Guerra del Pacífico es bastante polémica, controversial y dolorosa para el pueblo peruano. Porque en realidad no era una guerra que a ellos les pertenecía, ellos tenían un pacto secreto, aunque algunos tiradores dicen que Chile sabía, pero tenía un pacto de colaboración militar con Bolivia. Después de la invasión de Antofagasta por parte de Chile, Chile le declara la guerra a Perú, a Bolivia, y Perú perdió gran territorio, Arica, Parinacota, incluso Tacna. Después las fuerzas chilenas llegaron hasta Lima. Posteriormente Chile le devolvió Tacna a Perú, pero Arica y Parinacota siguió siendo del país del sur. Esa es una herida muy grande dentro del pueblo peruano que algunos intentan hoy día subsanar incluso a través de la fuerza. Y eso estamos hablando acá en el Nombre del Padre. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra, todos aprendemos acá en el Nombre del Padre. Seguimos. Durante los años 70 resurgen los vientos de guerra entre Chile y Perú. Estaba Pinochet en Chile y Velasco en Perú, evidentemente con ideologías totalmente contrarias. El gobierno chileno estaba muy preocupado por los preparativos de Perú, se estaba rearmando, y también por los ejercicios, y temían una invasión o un ataque de Perú. Por eso se preparó, hicieron unas barricadas gigantes al norte de Arica, también hicieron algunos hoyos que yo les voy a mostrar en un video, con tal de frenar el posible avance de Perú, ya que habían adquirido tanques de la Unión Soviética en esa época. Incluso hablaron con el gobierno de Estados Unidos, que fue tibio en la respuesta y solo dijo o dejó entender que apoyaría a Chile si actuaba o se involucraba, por ejemplo, en ese conflicto Cuba, o si era Perú el primero en atacar. La verdad que después salió Velasco, entró otro dictador que tenía un poco más de aveniencia con Pinochet. También entró Bolivia, donde en un momento Banzer, que lo conté en otro video, y también Pinochet, habían buscado una solución para la salida al mar de Bolivia. Solución, que ya está explicada anteriormente en otro video, no le gustó evidentemente a Perú. Gracias a Dios no existió este conflicto que vuelvo a repetir en este programa. Por lo menos creemos que la paz es la solución y no la guerra, que siempre es dañina para todo el mundo. Seguimos recorriendo Tacna y hablando sobre si Perú quiere recuperar Arica. ¿Qué crees tú? Te invitamos a comentar.
Pero hay un elemento que no mencionamos, que entre los años 70 y el 90, con la preocupación del ataque de Perú, Chile minó la frontera norte con aproximadamente más de 180.000 minas que empezaron a sacar desde el año 2002. Y eso tiene relación porque hay mucha gente que habla, no dentro de las esferas políticas, de minar nuevamente las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Yo no estoy de acuerdo con esa solución, por lo menos. Pero ahí empezó a arreglarse un poco más la relación entre Chile, cuando empezaron a sacar, como dije anteriormente, más de 180.000 minas terrestres que estaban en la frontera entre Chile y Perú. Seguimos acá en el nombre del Padre. Bueno, como dije anteriormente, después del año 2002 que empiezan a quitar las minas de la frontera norte entre Chile y Perú, empiezan a mejorar las relaciones. De hecho, en 2006 se suscribe un tratado de libre comercio que entra en vigencia en 2009, donde deja sin arancel hasta el 100% de los productos de intercambio entre Chile y Perú en un periodo posterior. ¿Pero qué pasa? El año 2008, Perú demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con un reclamo territorial. Se empiezan a tensar las relaciones, evidentemente, hasta que al final, años después, la Corte Internacional de Justicia de La Haya modifica el límite entre Chile y Perú en la zona exclusiva de comercio, que fue en realidad un fallo bastante extraño, pero que le dio cierto sentimiento de victoria a cierta parte del pueblo peruano. También después Bachelet y Kuczynski hicieron una especie de junta binacional en Perú, lo que es un hito, y se empezaron a acercar. Chile evidentemente tiene embajada en Perú, Perú tiene embajada en Chile. ¿Por qué lo menciono? Porque Chile y Bolivia, por ejemplo, no tienen embajada el uno en el otro país. Hay un gran intercambio económico entre Chile y Perú de miles y miles de millones de dólares. El año 2022 se habla de más de 3.000 millones de dólares de intercambio comercial. Y la inmigración, la colonia peruana en Chile, hasta hace poco tiempo era la más numerosa, con más de 100.000 personas, superada hoy en día por la venezolana e incluso algunos dicen que por la colombiana. El impacto y el aporte económico de los migrantes peruanos en Chile es importante, ha sido importante, se han logrado adaptar a la cultura chilena y no han provocado un cambio tan grande en la delincuencia como sí lo ha hecho la enorme inmigración venezolana con motivos totalmente diferentes. Hay una gran cantidad de remesas que se envían, por supuesto, desde Chile a Perú, y hay mucha inversión chilena en Perú con marcas reconocidas y también hay inversión peruana, por supuesto, en Chile. Incluso, aunque parezca menor, la entrada de la cultura culinaria, de la comida, de la cocina peruana en Chile ha sido muy importante. Como lo dije en otro programa y un auditor escribió que en realidad no era importante. Hace poco salió en una de las revistas más prestigiosas del mundo en cuanto a comida y restaurantes, mencionada la cocina peruana como una de las 5 más importantes del mundo. Entonces, ¿por qué sigue este sentimiento de antichilenismo en cierta parte del pueblo peruano? Contra Perú yo diría que es muy poco lo que hay en Chile. Yo no podría decir que hay un movimiento antiperuano en Chile, pero evidentemente en Perú sí existe, con una persona que es hermano del expresidente de Perú, Humala, y que acaba de salir de la cárcel, que incluso dice dentro de sus discursos que si él es elegido presidente, que hoy en día aparece en las encuestas incluso detrás de Fujimori, va a recuperar por la fuerza Arica y Parinacota. Eso es un motivo de preocupación y eso hablamos hoy día acá en el nombre del Padre. Bueno, llegó el momento que era en nombre del Padre de hablar de Antauro Humala, este militar que estuvo en la cárcel muchos años, hermano del presidente con el mismo nombre, pero que incluso él cataloga a su hermano como un traidor, fundador del movimiento etnocacerista, es evidentemente antichileno. El problema es que hoy en día está segundo las encuestas para las presidenciales próximas del Perú, y dentro de sus propuestas más importantes, que incluso sus seguidores siempre las toman en cuenta o las dicen, las repiten en las redes sociales, es recuperar Arica y Parinacota a través de la fuerza, a través de la invasión, y darle un trato a los habitantes de Arica igual que el que se les dio en el momento que Chile invadió Perú. Evidentemente hay algunos movimientos, algunos grupos antichilenos en Perú, pero ya cuando una persona que es candidato a la presidencia de la República y que tiene
un alto porcentaje, por llamarlo de alguna forma, de apoyo, habla de esta forma, es realmente preocupante. Hablamos de él, hablamos de sus discursos, y te invitamos a opinar siempre con respeto a fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Bueno, para seguir hablando de este interesante tema acá desde las calles de Tacna, vamos a darle el pase a nuestro amigo y profesor de Historia de Arequipa, Rafael Longhi, para que nos dé su opinión acá en el nombre del Padre. Bueno, primeramente agradecido por participar en este espacio que nos permite, digamos, un espacio de diálogo y claro, con una fuerte dosis de controversia porque eso justamente lo hace más interesante. Respecto a lo que representa Arica, pues sí, ciertamente para un peruano promedio, Arica está relacionada con un momento épico de la historia, que de acuerdo al discurso y a la narrativa de la educación colegial que hemos recibido, pues es un momento neurálgico, porque representa la pérdida ya, digamos, certera de una parte de nuestro territorio, un territorio que desde épocas prehispánicas y virreinal era pues una unidad. Entonces sí, ciertamente causa esa sensación de pérdida que es natural en este caso, el bando perdedor. Y eso además dentro de una batalla que tuvo unas grandes muestras de heroísmo, entendida bajo la situación de la época, la mentalidad de la época, digamos, de entrega pues hasta la vida por un bien que se considera supremo. Pero de ahí en más el asunto ha pasado por distintos estadios, y es decir, ha habido pues sí épocas en que sí se ha buscado una recuperación de Arica, no solo se ha querido, sino que se ha buscado de manera efectiva. Esto en los años 70 tempranos, que a mí me tocó vivir de muy chico, hubo un intento, y ahora que la información ha sido desclasificada, pues sí, fue digamos un intento real y concreto, que después, bueno, partió por parte de las Fuerzas Armadas y que después por parte de otro sector de las mismas Fuerzas Armadas fue, digamos, desbaratado, ¿no? Y ya en los 80s, 90s ha habido otra situación que ha ido predominando más después de los 2000. Es la situación concreta, real, evidente, práctica de que el mundo se globaliza, la economía, las economías también, entonces Perú y Chile han de afrontar seguramente juntos o de forma incluso mancomunada retos, ¿no? Para tener un sitial, han formado alianzas y las ciudades fronterizas juegan un papel muy importante cuando ejercen dinámicas de carácter comercial, económico, cultural incluso, que hace que justamente se comporten como ejes articuladores cuando existen las dos naciones de por medio, como en este caso, o más, ¿no? Porque también aquí entra el factor Bolivia. Entonces, esa nueva realidad ha hecho que debamos integrarnos y quizás este discurso de la recuperación pues ahí ha ido quedando cada vez más relegado. Antauro Humala ciertamente es un candidato que representa el sentir, el parecer de una minoría, y una minoría un poco bastante, digamos, radicalizada, que no solamente tiene una política frontal o un discurso frontal contra lo que representa Chile, sino varias cosas, incluso internas del Perú, con algunos visos pues de insanía mental, permítame decirlo, porque digamos que el hombre no me parece una persona realmente equilibrada, y a lo mejor también usa su discurso radical porque muchas veces eso en ciertos sectores rinde frutos electorales, ¿no? Sin embargo, en este caso sí me parece que va más allá de un simple o un mero discurso electoral, y parece que sí refleja auténticamente el parecer de una persona totalmente radicalizada, que hasta me parece riesgosa y peligrosa para el país en general y para la región. Sin embargo, Ollanta representa un grupo radical que me hace acordar mucho a la década de los 30 del siglo XX en Alemania, ¿no? Los nazis. Entonces no son despreciables porque, si bien cierto, Hitler y los nazis eran vistos como
elementos totalmente díscolos, apartados de la realidad y que no representaban la mayoría, en algún momento llegaron al poder e hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces, nunca hay que menospreciar esto, sino siempre tenerlo con mucho cuidado. Tengamos en cuenta que en el Perú tenemos también una realidad electoral que permite la existencia de muchísimos partidos que llegan a las elecciones, no hay mayores filtros para consolidar partidos con una base amplia, sino más bien partidos minúsculos incluso pueden llegar a disputar unas segundas vueltas, a veces con no más del 10% de la aprobación de la población. Entonces, en esas segundas vueltas los pobladores nos vemos obligados a tener que votar por, como quien dice, el menos malo, y muchas veces terminamos siendo gobernados, como en estos últimos gobiernos, por las minorías. Entonces, creo que ese cuidado, y no es, digamos, prudente aminorar esto, es una posibilidad real, y si llega a gobernarnos, pues creo que sería nefasto para el país. Algunos dicen que hablar de antichilenismo o de un posible conflicto Chile-Perú en el siglo XXI es populismo, estupidez y locura. Pero cuando un candidato a la presidencia de la República del Perú, que aparece según algunas encuestas en la segunda posición detrás de Keiko Fujimori, tiene dentro de sus creencias el antichilenismo declarado dentro de su movimiento, el etnocacerismo, es realmente preocupante. Además que él estuvo muchos años en la cárcel y desde que salió de esta se ha dedicado a recorrer el Perú para hablar con la gente de sus creencias. ¿Será realmente una situación preocupante? ¿Será preocupante para los habitantes del Perú como para los habitantes de Chile? ¿Es posible que llegue a la presidencia de este gran país un ex militar que declara abiertamente su antichilenismo y su necesidad, su creencia de recuperar Arica por la vía de la fuerza? Que incluso su hermano, que fue presidente del Perú, también Humala, por supuesto, el apellido, se moderó, se puso más tranquilo. En cambio, Antauro, que acaba de salir hace un poco más de un año de la cárcel, sigue con sus creencias extremas. Le vamos a preguntar a la gente qué opina de esto, acá en el nombre del Padre. Hola, soy Edward y soy de Perú. Y mi opinión de que Perú quiera recuperar Arica sería que, pues, deberían sí, si se podría hacer, se debería hacer, porque es tal vez una parte, es un puerto, es una parte importante de que podría ser el desarrollo del país, y tal vez podría ser que nuestro país crezca en lo económico, ¿no? Esa sería mi opinión. Buenas tardes con todos, mi nombre es Anthony Rojas, soy nacido acá de la heroica ciudad de Tacna, y pues el tema que me preguntaron el día de hoy es sobre si deberíamos los peruanos recuperar la ciudad de Arica. En este caso no creo que sea recomendable, pues somos hermanos, somos vecinos prácticamente en la frontera con Arica, y lo único que tal vez sí se podría llegar a recuperar, porque tiene un gran valor sentimental y histórico, sería el Huáscar, que se queda ahorita mismo, obviamente lo tiene el país chileno, ¿no? El vecino. Y llegar a un conflicto me parece innecesario, pues somos vecinos y tenemos que convivir, y generaría demasiadas víctimas y demasiados catástrofes que son innecesarias hoy en la actualidad con tantos conflictos que hay. Eso sería todo. Gracias. Bueno, y finalmente un comentario un poco sobre la realidad, ¿no? Tacna y Arica hoy son ciudades que en gran medida han empezado a asumir su papel de fronterizas, han sido dependientes desde que eran territorio peruano, pues San Marcos de Arica, el puerto, y San Pedro de Tacna, digamos, el centro comercial, agrícola de la zona, y entonces siempre han tenido que ir de la mano, aun cuando no sean ciudades del mismo país como ocurre ahora, pues, han tenido que seguir haciéndolo así, a tal punto que hoy en día ya de manera un poco más consciente encaran ese futuro en común, dado que pues ciertamente están en una zona neurálgica, estratégica, y que integran estas dos realidades que son Perú y Chile. Entonces, en ese sentido, creo que el discurso de recuperación y tal ya como que cada vez va quedando más atrás. Y a son de broma, decía una amiga que frecuenta mucho la ciudad de Tacna, decía, bueno, reconquistar Tacna, ¿para qué, no? Si ya Tacna está en Arica. Y lo hacía en referencia a la numerosa cantidad de ariqueños que suelen ir a Tacna, por cuestiones de salud, ¿no? De estética, salud estética, odontológica,
digamos que las ópticas, las consultas médicas en esta disciplina también, una diversidad de cosas. La gastronomía es muy importante. Entonces el ariqueño promedio suele estar muy presente en Tacna, y por lo mismo ya hablar de una reconquista y todo eso es muy ambiguo, porque lo mismo se da también, la dinámica va de ida y vuelta, y entre ambas ciudades pues ya realmente constituyen algo que se aproxima mucho a una unidad. Conozco amigos que trabajan en ambas ciudades, catedráticos de historia por ejemplo, que tienen su casa estratégicamente en nuevas urbanizaciones, que justamente por eso surgen más al sur de Tacna, cerca de la frontera, porque trabajan en ambos lados, ¿no? En la Universidad de Tarapacá y en la Universidad Jorge Basadre de Tacna, por ejemplo, es el caso concreto que yo conozco. Entonces, esto va a ir, ha ido alcanzando otra realidad donde el discurso reivindicativo de recuperar Arica, pues yo creo que va a ir quedando cada día más relevante. Bueno, y ahora llegamos a la conclusión del programa del día de hoy. No parece haber dentro de gran parte de la población un sentimiento por recuperar Arica, pero evidentemente, si no fuera así, si una parte de la población no tuviera ese sentimiento, no existiría el movimiento de Antauro Humala y no existiría él como una posibilidad de ser presidente de la República del Perú, apareciendo incluso en segundo lugar en algunas encuestas. ¿Será factible una solución de ese tipo? ¿Será factible un conflicto armado? Esperemos que no. Hay formas de acercarse culturalmente, ya hablamos del gran intercambio comercial entre Perú y Chile, también de los cientos de miles de peruanos que viven en Chile, de las remesas que envían y de las grandes inversiones de empresas chilenas en Perú. La gente joven que cree seguirá aumentando el apoyo al señor Humala, que está recorriendo el Perú para las próximas elecciones. ¿Se ve factible ya en el siglo XXI resolver un conflicto como este a través de las armas? ¿Será factible revisar el término de una guerra de hace casi 150 años para devolver un territorio? Te invitamos a dejarlo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Será hasta la próxima.